Si me pueden acompañar a la palabra y todos lo tienen, me da un fuerte amén. Hechos 8:26. Y dice: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve al sur, porque el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación se le hizo justicia, no se le hizo justicia, mas su veneración, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo él: aquí hay agua, ¿qué impides que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a pasar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Amén. Se pueden sentar. Esta historia nos transmite lo que es la obediencia, lo que es estar atento a la voz del Señor. Cuando estamos conectados con el Espíritu Santo, no vamos a hacer lo que queremos hacer, vamos a hacer lo que Él nos guíe a hacer, ¿verdad? Y me llama mucho la atención esta historia porque Felipe, rápidamente que escuchó la voz del Espíritu Santo, actuó. Y nos podemos ir a lo que es la historia de Jonás brevemente. Cuando Jonás va al pueblo de Nínive, cuando Jehová le habla a Jonás que vaya al pueblo de Nínive, él no lo hace inmediatamente, no obedeció inmediatamente. Entonces, una obediencia tal día termina siendo una desobediencia, ¿verdad? Entonces, aparte de lo que es la obediencia, me transmite lo que es el evangelismo. Nosotros somos esa Biblia abierta para aquel hermano que ha empezado o para aquel que no conoce de Dios, le podemos hablar. ¿Por qué? Porque tenemos la revelación del Espíritu Santo. Felipe no sabía a qué iba. Felipe solamente obedeció la voz del Espíritu Santo y decidió irse a ese camino. Pero él no sabía que iba a ser una Biblia abierta para esa persona que quería respuesta de Dios. Cuando clamamos a Dios, aún no siendo cristiano, pero Dios conoce nuestros corazones, ¿verdad? El eunuco quería saber sobre estas palabras, qué decía, a qué se refería cuando él leía este libro de Isaías. Pero no tenía la
la respuesta, no tenía la revelación porque no tenía el Espíritu Santo. Pero esta palabra me lleva a que cuando le pedimos a Dios algo o cuando queremos saber algo, Dios va a mandar a esa persona que ya Él le ha revelado lo que es la palabra, ¿verdad? Y se hablaba del poder que tiene la palabra. La palabra tiene poder, sí, pero para que la palabra de nosotros en el reino de los cielos tenga una acción, nosotros tenemos que caminar en obediencia. Amen. Es imposible que si no caminamos en obediencia, la palabra, lo que declaramos con nuestra boca, que no tiene que ser el reino de los cielos a nuestro favor, suceda. ¿Por qué? Porque si usted no camina en obediencia, no pretenda recibir regalo del cielo. Aleluya. Me gusta mucho esa parte de Felipe que no preguntó al Espíritu Santo. Nosotros, como cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo nos va a hacer algo. Y primero, y será el Espíritu Santo, y será verdad. Y lo digo por mí misma, que me han sucedido casos, y yo digo, pero esto ¿es de mí o es de Dios? Y esa parte me ministraba bastante. ¿Por qué? Por lo importante que es conocer la voz de Dios, de intimar con Dios, de pasar tiempo con Dios. Amen. No nos basta el conocimiento solamente de la palabra. No es necesario la disposición de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque a veces tenemos el conocimiento de la palabra, pero no estamos dispuestos a sacrificar nada. No estamos dispuestos a sacrificar un mínimo tiempo para Dios. No estamos dispuestos a sacrificar tiempo para aquel hermano que ha empezado en su camino y que todavía no tiene un fundamento en Cristo. Amen. Dios nos llama a ser parte de su reino, pero está en nosotros el querer hacer las cosas bien, de hacer lo que le agrada a Dios, no solamente hacer oidor de su palabra y no practicante de la misma. A veces somos muy puestos para hablar de la palabra de Dios y poco para hacer lo que Dios nos manda hacer. A veces estamos muy dispuestos a pasar horas supuestamente leyendo la palabra de Dios. No es lo mismo escudriñar que leer, porque yo te puedo leer 5 capítulos sin saber ni siquiera de lo que te estoy hablando. Cuando tú escudriñas la palabra, algo sucede en ti, algo se transforma en ti, algo cambia en ti. ¿Por qué? Porque la palabra es vida, es el Espíritu Santo hablándote a ti. Amen. En 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Este versículo nos lleva a lo que es cuando estamos unidos con Él. No solo vamos a trabajar para el reino de los cielos, sino que vamos a saber qué hacer, qué es lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros como pueblo, como cuerpo de Cristo? Tenemos que tener una buena comunión con Él, una buena relación, hacer las cosas bien, no hacerla por hacerla. Escuchar la voluntad del Padre es lo que hace la diferencia en tu vida. Amén. Santo eres, te adoramos. Primera de Santiago 1:22. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores engañados a nosotros mismos. Este versículo nos recuerda que no es simplemente leer la palabra por leerla o escuchar una prédica por escucharla. Esto no es suficiente. Necesitamos tomar acciones y decisiones concretas y aplicarlas a las enseñanzas recibidas en nuestras vidas diarias. Si queremos verdaderamente servir a Dios, tenemos que empezar a no decir, yo he leído o yo he escuchado. Esto no es suficiente. Debemos de empezar a vivir conforme a su voluntad, conforme a lo que Él nos instruye en su palabra. Y veremos el poder de Dios ser manifiesto, porque de esto se trata el reino de los cielos,
cielos de poder. Y así lo describe su palabra en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Aleluya. Hay un personaje que yo sigo mucho por un papá que se llama Benjamín García, y yo siempre veo su prédica y digo, wow, él no tiene un buen desenvolvimiento, algo extraordinario de la palabra, pero sí tiene la disposición, obedece, porque muchas veces él ha testificado que Dios lo ha enviado al sitio, el Espíritu Santo lo ha enviado al sitio, y él dice, yo no sé a qué voy, pero voy, porque si el Espíritu Santo me mandó allí, es porque algo Él va a hacer en ese lugar. A veces tenemos tanto conocimiento sobre la palabra, pero no estamos dispuestos a hacer nada para el reino de los cielos. Hablamos de que el reino de los cielos sufre violencia, ¿verdad? Y los violentos lo arrebatan. Pero cuando viene una situación difícil en nuestras vidas, ¿qué nosotros hacemos? ¿Nos ponemos violentos como dice la palabra? ¿O solo leemos la palabra, cuando llega la situación se nos olvida la palabra y ya no somos esa gente que decimos que leemos, somos violentos, tenemos que ser violentos en las situaciones difíciles? No, ¿por qué? Porque la palabra la debemos guardar en nuestros corazones. ¿Para qué? Para cuando llegue ese momento difícil nosotros recitarlo a nosotros mismos, porque así hacía el salmista David, ¿verdad? Y esta parte me ministraba. ¿Por qué? Porque a veces llegan situaciones y aflicciones a nuestras vidas y nosotros nos acomodamos y esperamos, Satanás te da un golpe y tú esperas tranquilamente que te dé otro. Entonces, si el reino de los cielos consiste en poder y no en palabras, tenemos que estar dispuestos a trabajar más para el reino de los cielos, ya que expresamos que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Muchos conocemos la palabra, la predicamos, pero muy pocos obedecemos. La fe genuina no se queda en conocimiento, se convierte en obediencia. La obediencia es el termómetro de una fe viva. Aleluya. La fe es lo que hace que todo se mueva en Cristo. Si no tenemos fe, es imposible agradar al Señor. Una de nuestras oraciones debe ser pedirle cada día más fe al Señor. ¿Por qué? Porque como seres humanos se nos presentan situaciones y fácilmente, hablando con una gente incrédula o con uno mismo de la iglesia que tampoco tenga mucha fe, la situación se torna como imposible. Cuando Él mismo en su palabra dice, si tú le dices a ese monte, muévete, a esa montaña se moverá. Y cuando habla de montaña, no habla de montaña físicamente como usted se le imagina una montaña, no. Perdón. Habla de problemas. Usa el término montaña como algo metafórico, pero esos son tus problemas, tus aflicciones, tus problemas. Y si Dios tiene el poder, ¿verdad?, de resucitar un muerto de 4 días, que fue Lázaro, despertó a una niña ya muerta. Y la palabra dice que Él sigue siendo el mismo Dios, que Él no ha cambiado, que Él sigue siendo el mismo de ayer. Amén. Entonces, ¿qué te hace pensar a ti que tu problema es tan grande para no presentárselo a Él? ¿Qué te hace sentir a ti que es imposible para Dios solucionar ese problema que tú tienes? El evangelio sin obediencia es rebelión disfrazado de fe. Hoy muchos queremos a Jesús como un Salvador, pero no como Señor. Pero si Cristo no gobierna tu vida, entonces Él no es tu rey.
Aleluya. Muchos decimos que eres nuestro Señor, nuestro Salvador, pero verdaderamente está Dios gobernando tu vida, instruyendo tus pasos, guiando tus pasos. Porque si Dios está guiando tu paso, Mary hablaba de lo que es ser luz. Y cuando Dios te guía, tú eres luz. Amen. Obedecer no es legalismo, es amor. Muchos confunden la obediencia con religión, pero el que ama, obedece. En Juan 14:15, si me amáis, guardas mis mandamientos. El amor que no obedece es emoción, no devoción. El amor verdadero camina en sumisión. Amen. El evangelio moderno exalta la libertad y rechaza lo que es la autoridad. Queremos un Cristo que nos bendiga, pero no uno que nos dirija. En 1 Samuel 15:23, la rebelión es como pecado de adivinación y la obstinación como idolatría. Rechazar la obediencia es elegir el yo como tu propio Dios. Si no somos guiados por el Espíritu Santo, no podemos decir que obedecemos. A veces se nos es más fácil, o se nos es lo más corto, como decir, yo creo que hay dos caminos y hay uno que a mí me parece mejor, pero el Espíritu Santo me está guiando por el que a mí me parece más largo. Y yo decido irme por el que yo creo. Yo no estoy dejando que Dios me guíe, ¿verdad? Por eso cuando vamos por un camino que lo escogemos nosotros, que somos nosotros los que nos vamos guiando, por eso tenemos tanto tropiezo. Por eso a veces se nos hace tan como el pueblo de Israel duró tanto tiempo en el desierto, así nos pasa para llegar a nuestro propósito. Para los planes que ya Dios tiene con nosotros, así nos pasa. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos el camino que creemos, porque no nos dejamos dirigir, no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Amen. La obediencia demuestra quién eres tú. No puedes servir a dos reyes. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. Cada decisión revela a quién obedece, a Cristo o al mundo, a la verdad o a tu carne. Tu obediencia habla más fuerte que tus palabras. La obediencia atrae la presencia de Dios. Dios no habita donde hay hipocresía, sino donde hay corazones rendidos. Juan 14:23, el que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Un evangelio sin obediencia produce creyentes sin frutos. Muchos dicen Señor, pero viven como si no tuvieran un amo. El evangelio verdadero no solo te salva, te somete al reino, porque el amor a Cristo siempre se demuestra con obediencia. Aleluya. No hay forma de nosotros decirle al Señor que lo amamos si no lo obedecemos, si no hacemos las cosas correctamente. Quiero hablar de algunos hombres que estuvieron dispuestos a obedecer, que estuvieron dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y uno de ellos es Abraham, que estuvo dispuesto a obedecer la voz de Dios incluso cuando se le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. A Moisés estuvo dispuesto a liderar a los israelitas fuera de Egipto a pesar de sus miedos y dudas. Y yo me pregunto, ¿a qué tú estás dispuesto a hacer por Dios? Porque decimos que somos cristianos, ¿verdad? Y yo misma meditaba en esta palabra cuando nos habla de salir a evangelizar. Salimos
poca gente o no salimos ninguno, o no sale ninguno. Pero no solamente es salir, porque en el trabajo usted puede evangelizar. Porque muchas veces se nos acercan personas a hablar con nosotros sobre una situación. ¿Qué tipo de libro nosotros somos para esa persona? ¿Somos una Biblia abierta para esa persona para darle un buen consejo? ¿O somos de esos que cuando hay un problema, eso es algo imposible de que suceda? ¿Qué tipo de persona nosotros somos? David fue un hombre dispuesto a enfrentarse a Goliat con solo una onda y una piedra. Pero algo que portaba David, que hoy lo portamos cada uno de los que estamos aquí, es el Espíritu Santo. Si David se atrevió a enfrentar a Goliat, que ninguno de los guerreros se atrevieron a enfrentar, ¿qué te dice a ti que tu situación es tan grande para que hoy tú con el Espíritu Santo no creas que se pueda resolver? Isaías estuvo dispuesto a ser un profeta de Dios incluso cuando el mensaje era tan difícil de dar. Cuando Dios nos entrega un mensaje, últimamente queremos acomodarlo. ¿Para qué? Para que el pueblo no se sienta incómodo, para que las personas no se sientan mal. Si el Espíritu Santo le entrega algo, usted lo tiene que traer aquí tal cual se le entrega el Espíritu Santo. No querer acomodar, porque por algo se lo está dando. Alguien en la iglesia lo necesita. Los apóstoles, dispuestos a dejar sus vidas atrás para seguir a Jesús y predicar el Evangelio. De estos apóstoles, el que más me llamaba la atención es Pedro, porque me iba a lo que era la pesca milagrosa, que se encuentra en Lucas. Me ministraba bastante. ¿Por qué? Porque Pedro tiene una necesidad. Y es un hombre con conocimiento del trabajo que hace. Él se dedicaba a la pesca, ¿verdad? Y se pasa toda la noche tratando de pescar. Pero no pudo atrapar ni un pescado, ¿verdad? Y en ese momento dice que iba Jesús caminando y se acerca a la barca, se monta en la barca de Pedro y predica la palabra. Y dice que la gente se agolpeaba por escuchar la palabra. Y luego que Jesús predica, le dice a Pedro que bogue mar adentro. Y me gusta porque Pedro, un hombre que tenía conocimiento de esto, no le pregunta o le dice, ¿y tú qué sabes? Yo sé, yo tengo experiencia. Sino que inmediatamente obedece en tu nombre. Pedro rápidamente reconoce el poder. Pedro rápidamente tiene como una revelación quién se montó en su barca. Y hace lo que se le manda hacer y resulta que hay una gran bendición de peces. Pero ¿qué me gusta de Pedro? Que no se enfocó en la bendición, sino que estuvo dispuesto a olvidarse de la bendición y irse con el maestro. Aleluya. A veces nos prestamos que cuando recibimos cosas que le pedimos a Dios, bendición, casa, carro, papeles o cualquier tipo de documento, recibimos la bendición y nos vamos con la bendición y ya se nos olvida la disposición de seguir sirviendo. Pablo es un hombre que estuvo dispuesto a sufrir persecuciones, encarcelamiento, solo por lo que él creía, que era la fe, que era Cristo. Pablo estuvo dispuesto a que lo golpearan, no una sola vez, muchas veces, y aún así no se rindió. Y aún así siguió defendiendo lo que él creía. Y aún así siempre se mantenía
hablándose a su cara. Yo creo que el mayor ejemplo que puede haber de disposición en la palabra es Pablo. Porque no hay algo negativo que se pueda encontrar de Pablo en la palabra. No hubo un momento de retroceder de Pablo. Jeremías fue un hombre dispuesto a ser profeta a pesar de las oposiciones y el sufrimiento que enfrentó. Elías fue un hombre sometido a la voz de Dios, un hombre que obedecía a la voz de Dios. Y esta noche yo me pregunto, ¿qué tú estás dispuesto a hacer por amor a Dios? Porque no solo basta el conocimiento, es necesaria la disposición, es necesaria la obediencia para que suceda en ti el plan de vida que Dios ya tiene hecho. Aleluya. Es necesario que tú te dispongas y digas: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, estoy aquí para servirte. No es solamente el conocimiento, necesitamos más, entregar más. ¿Por qué? Porque no es solo el saber hacer las cosas y no hacerlo. Es el saber hacer las cosas y estar disponible para Él. Tenemos muchas maneras de servir al Señor o de estar dispuestos para Dios. Una de las disposiciones que podemos tener es la oración, la enseñanza, la corrección, servir en nuestras iglesias. Hay un sinnúmero de cosas que podemos hacer para el reino de los cielos. Yo no sé lo que tú estás dispuesto a hacer, pero quiero que te lleve esto y lo medites. Estoy yo dando el 100%. Estoy yo siendo verdaderamente discípulo de Dios. O solamente dedico a Dios, así como dice del 10% de mi tiempo. Tenemos que estar dispuestos a alejarnos de todo lo que nos distrae, lo que nos quita tiempo de pasar con Dios. Un creyente sin enfoque es muy fácil de derribar. En 1 Pedro 5:8, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Todas esas pequeñas distracciones, como las redes sociales, el entretenimiento, preocupaciones, son los medios que usa el enemigo para sacarte del enfoque. Por eso es tan importante que te mantengas activo en tu vida espiritual, que te alimentes de la palabra, de la oración, porque lo que no se alimenta se debilita. Aleluya. Amén. Esto era todo de mi parte. Amén.